Mi nombre es Leandro, pertenezco al equipo de alabanza de la iglesia PDD y bueno, me presento para poder contarle mi historia de vida, mi testimonio. La etapa que yo estaba de mi vida, tanto familiar, laboral, iglesia, cada una de mi área de mi vida, era una etapa normal del año. A mitad de año, a finales del mes de julio, por X motivo yo acudí al médico para poder hacerme un chequeo que tenía algunas leves molestias, nada de extrañar, nada del otro mundo, pero decidí acercarme al médico, en específico al especialista en neurología, el doctor Gonzalo Valdebenito. Me detectaron un tumor maligno en el testículo izquierdo y el diagnóstico lo confirmó la ecografía, que era un cáncer testicular. A mis 37 años trataba siempre de cuidarme, médicamente siempre acudía, pero vemos que cuando llegan este tipo de noticias o este tipo de situaciones a nuestra vida es de imprevisto, o sea, llega de la noche a la mañana y uno, si bien puede estar preparado para muchas cosas, yo creo que ante un diagnóstico así uno nunca va a estar preparado. Siempre la palabra cáncer se asocia a la muerte, se asocia como a una situación fatal. Nada, pues vino a cambiar como muchas cosas en mi vida, tanto personal, familiar y como espiritual. Muy chocante la noticia cuando salí cuando fui a la clínica y salí de la sala y de la atención con el doctor. Fue algo complejo, fue algo difícil y si bien creemos estar siempre preparados en las manos de Dios, pero es necesario, yo creo, que pasar por esas situaciones para entender que sí o sí siempre debemos depender de Dios, y ahí es cuando Él lo muestra hacia nuestras vidas. Bueno, al llegar a casa, cuando les comenté a mi familia, en este caso a mi esposa, somos padres de dos pequeñitos, de Juliana, que tiene 6 años, y Gabriel, que tiene 3 años. Lo tomó mi esposa, en este caso, que era la persona que debía contarle la noticia. Lo tomó, en un principio fue difícil. Ella trató de ser fuerte. Y ahí entendemos las promesas que uno hacemos ante el altar, pues que uno va a estar en la vida, en la muerte, en la abundancia, en la escasez. Y aquí estaba a prueba la parte de salud, pues, en la sanidad o la enfermedad, o como les decía, siempre es chocante, siempre es como un golpe al mentón de un boxeador peso pesado recibir este tipo de noticias. Yo siempre recuerdo cuando llegué a casa y con mi esposa lo primero que hicimos fue abrazarnos. Y nada, darle gracias a Dios también que en estos momentos como familia estábamos siendo puestos a prueba, o sea, está puesta a prueba nuestra fe, nuestro caminar como cristianos, y sabíamos que podían haber muchos diagnósticos, pero la última palabra siempre la tiene Dios, y en eso nos aferramos, en eso confiamos, y no le exigimos ni la sanidad ni nada, sino que solamente le decíamos que Él era el soberano. Si Él quería sanarme, lo iba a hacer; si Él no quería sanarme, no lo iba a hacer, pero siempre queríamos tener un corazón agradecido hacia Dios, siempre queríamos tener un corazón agradecido por todo lo que nos había dado, no porque había llegado esta mala noticia, esta enfermedad, íbamos a tirar todo por la borda el caminar que habíamos tenido como cristianos, sino que siempre nos intentamos aferrar de la mano de Dios, y que Él se llevara toda honra, toda gloria y toda alabanza, ya sea en la sanidad o quizás no en la sanidad, pero que dependiéramos de Él, en las buenas y en las malas, en las circunstancias adversas como en las buenas. Así que en este caso el doctor Gonzalo Valdebenito, quien fue el urólogo que me estaba tratando esto, me solicitó operarme urgente, de manera urgente. No podía pasar más allá de 2 semanas, era a lo mucho 2 semanas. Él decía, se consiguió pabellón urgente. Esto también tengo que agradecer a Dios, porque Dios de alguna otra manera se estuvo moviendo antes de yo abrir mi boca. Ese día que yo salí, desde cuando me diagnosticó, el primer momento que llegué ahí, el Señor se empezó a mover de una manera. Tenía que operarme urgente, lo tuve que hacer de manera particular, porque para conseguir pabellón en otro lado era ahí el momento, y el Señor empezó a mover las cosas. Agradezco porque tuvo el pabellón en el día preciso que lo necesitaba. En mi trabajo también agradezco a mi jefatura, a Víctor Gutiérrez, a Cristian Rebolledo, que también pusieron otra parte importante, que era la parte financiera, para poder operarme yo rápidamente. Y
Y nada, pues Dios se movió de alguna otra manera, pude entrar al pabellón, me hicieron esta cirugía que se llama orquiectomía, que es donde se extirpa el testículo con el tumor radical se llama, y dentro del pabellón fue una linda experiencia, fue a través de anestesia raquídea. Y yo igual le agradecí ese momento porque mientras me operaban yo podía cantar alabanza, estuve siempre conectado con Dios, y que Dios como que hiló muchas cosas para poder yo tener una experiencia, más allá de que haya sido un diagnóstico muy fatal de cáncer, de mucha angustia. Nunca me había pasado, yo había tenido 2 cirugías antes, pero esta me tocó estar despierto en la cirugía y pude cantar alabanza, encomendar mi situación a Dios ahí en plena cirugía. Y yo le decía que si bien él guiaba las manos del médico, que se portó un 7, yo sabía que el que estaba operando, el que estaba moviendo el bisturí, el que estaba moviendo todo ahí era Dios. Así que fue como dentro de todo eso, fue súper linda experiencia en el pabellón. Y posterior a eso, en mi recuperación, en mi licencia, había tenido una muy grande experiencia en cuanto a la sanidad, que fue en la reunión cuando se celebró el Día del Niño. Fue muy impactante lo que yo sentí ese día, que fue donde yo recibí mi sanidad, y ahí yo lo sentí que el Señor, si bien yo había entrado al pabellón, se había hecho ya lo médicamente posible para poder ir ya evolucionando a mejorar, pero donde yo sentí la sanidad tanto física como espiritual, que lo necesitaba también. Y nada, fue una linda experiencia esa reunión, mientras la veía en la tele, cuando se acercan los papás a abrazar a los hijos. Yo sentí el abrazo del Padre, sentí el abrazo de Dios en mi vida fuertemente, una presencia de Dios tremenda que yo no pude contener, el llanto. Y sentía como de mi alma, mi clamor, decirle al Señor, eran palabras precisas, era sáname Señor, pero salía aquí de mi interior, no sé cómo explicarlo, era como algo fuerte que mi espíritu clamaba, no mi voz ni mis cuerdas vocales, sino que era mi espíritu que clamaba. Y sentí un mover, sentí un fuego por todo mi cuerpo, en mis brazos, en mi pecho, en mi estómago, en todo mi cuerpo sentí un fuego que nunca lo había vivido, nunca lo había experimentado. Y fue muy linda esa reunión, yo la vi, si bien no era una cruzada de milagros, sino que era una reunión dirigida a los niños, pero ahí yo recibí mi sanidad a través de la pantalla, así que también una bendición poder conectarse a través de tanto asistir a la iglesia como a través de la pantalla. Así que eso fue una muy linda experiencia a pesar de todo. Miro hacia atrás y digo, Señor, tú has estado en todo y que tú eres fiel. Aquí yo lo viví sinceramente, que nunca nos faltó nada, nunca nos ha faltado ni el alimento, ni el dinero, ni nada de nada, y ahora más aún en la salud, que el Señor ha sido fiel. Si bien fue chocante, pero he visto el lado positivo ahora al mirar hacia atrás, desde los primeros días que recibimos este diagnóstico. Lo que se veía borroso, lo que se veía nublado, lo que se veía un camino pedregoso en subida cuesta arriba, Dios estuvo ahí tendiéndolo la mano, con personas que oraron por nuestras vidas, los pastores de nuestra iglesia, agradecido de cada uno de los hermanos que estuvo ahí con un abrazo, con una palabra, con un llamado, con un mensaje de WhatsApp, lo que fuera. Recibimos eso con mucho cariño, con mucho afecto, y sabíamos que estábamos en las mejores manos, que eran las manos de Dios. Y también a las personas que nos rodearon, también nuestros familiares, ya sea por parte de Valeria, por parte de mi familia, que también nos unimos en oración y pusimos nuestra fe, la depositamos en Dios. Que insto a que podamos creer, a confiar en Dios, que el Señor tiene preparado un milagro para tu vida. Solamente hay que creerle, confiar en Dios, y que Él es soberano. Ya venga el milagro, no venga el milagro, uno siempre tiene que confiar en Dios y decirle que Él es soberano en toda situación en nuestras vidas, y que Él es Dios verdadero.